explicaciones por cuestiones de tiempo. Muchas gracias. Bueno, lo voy a intentar en 15 minutos. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación a ese espacio tan interesante de reflexión y intercambio. El tema del que voy a hablar en los próximos 20 minutos, si me permiten, se llama Memoria histórica en Colombia y la perspectiva alemana. Pues sabemos que en este momento en Colombia memoria histórica es un término que se relaciona sobre todo con el reto del proceso de paz. La ley 1448 del 2011 la define como un deber estatal para satisfacer el derecho de las víctimas del conflicto a la reparación simbólica y a las garantías de no repetición. Reparación simbólica porque al construir una memoria del conflicto con y para las víctimas se reconoce el sufrimiento de las víctimas y se les da una voz para compartir sus experiencias. Y garantías de no repetición porque solo al saber qué pasó es posible aprender del pasado y evitar que las mismas dinámicas vuelven a ocurrir. Bueno. ¿No funciona? Sí. Bueno, pero si buscamos una definición de qué es la memoria histórica, resulta que en un primer instante no es ni una medida de no repetición ni una medida de reparación simbólica. En la definición ya clásica del historiador Jörn Rüsen, memoria histórica es la manera como la gente convive con su pasado y le asigna sentido. ¿Qué quiere decir eso? Significa que de todos los eventos, personajes y desarrollos del pasado escogemos aquellos que contribuyen a nuestra autoimagen coherente, nuestra identidad, que explican por qué estamos donde estamos y hacia dónde vamos en un futuro. En esta base construimos una narrativa, nuestra narrativa, que es de alguna forma nuestra historia. Memoria histórica, por ende, no depende tanto del pasado, sino más bien de nuestro presente y de las necesidades actuales que podemos tener. Gracias. Lo que acabo de decir, desde mi punto de vista, se puede ilustrar muy bien con esta imagen de engranajes. Lo que vemos aquí son las experiencias del pasado que tienen influencia en las interpretaciones del pasado, que a su vez en conjunto con las experiencias del presente generan nuestras expectativas para el futuro. Algo que esos engranajes también muestran muy bien es que en el momento en que hay un cambio, que por ejemplo las condiciones del presente o las necesidades del presente están cambiando, y los otros dos aspectos necesariamente también cambian, porque el uno depende del otro. Podemos entonces ver que no existe una memoria histórica fija, sino que es un constructo que se puede cambiar, que se encuentra en un movimiento o en una negociación constante, y que la historia y con ella la memoria histórica es un campo de acción donde distintos grupos sociales compiten por defender sus propias perspectivas del pasado. Lo que consideramos nuestra historia, por lo general, o por lo menos en sociedades democráticas, es una versión negociada de estos distintos discursos. La construcción de una memoria histórica del conflicto, por ende, no es una tarea puntual, ni es exclusivamente un deber estatal. El trabajo que se está adelantando en Colombia en el marco de la justicia transicional es, aunque muy esencial, meramente el preludio para unos procesos sociales mucho más largos. Dicho eso, me gustaría echar un vistazo a Alemania, no porque pensara que Alemania podría asesorar a Colombia, sino porque el ejemplo alemán proporciona algunas ideas sobre los procesos de memoria que pienso también vale la pena considerar para Colombia. Esas ideas las voy a compartir en forma de tesis y seguramente las podemos discutir. Alemania a lo largo del siglo XX ha vivido dos regímenes que requieren un enfrentamiento social. El uno es el llamado Tercer Reich entre 1933 y 1945 y su legado triste del Holocausto, y el otro es la República Democrática Alemania, RDA en su acrónimo,
entre 1949 y 1990 con su legado comunista. Son esos los dos pasados a los que me quiero referir durante mi intervención. Mi primera tesis es que cada generación necesita sus propias justificaciones del por qué no olvidar. Vimos que la construcción de la memoria histórica no es una finalidad en sí, sino se hace con la intención de crear una narrativa generadora de sentido para una sociedad determinada. Lo que genera sentido, sin embargo, depende de necesidades actuales. Se acuerdan de los engranajes. Estas necesidades actuales, por supuesto, pueden cambiar con el paso del tiempo, algo que en ese caso causaría una renegociación del relato. Si miramos al manejo que la sociedad alemana le ha dado al pasado nacionalsocialista, se pueden distinguir distintas fases. Sí, por favor. En el tiempo de la posguerra inmediata tuvieron lugar los juicios de Nuremberg contra los responsables principales de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los nazis. Es tal vez la primera comisión de la verdad que tuvo lugar en el mundo, y es importante aclarar que no era un evento en el que los alemanes participaron voluntariamente o del cual entendieron la necesidad. Como entre los jueces y los abogados de acusación no se encontró ni un solo alemán, los juicios, una vez juzgados los criminales más atroces, rápidamente se percibieron como justicia de los vencedores, incluso entre los intelectuales antinazistas del país. Entonces, no sorprende que en el momento en que el interés mundial en el pasado reciente se disminuyó, los alemanes tampoco insistieron mucho en enfrentar su pasado difícil. Los problemas inmediatos en la Alemania destruida eran otros y el interés se enfocaba en la reconstrucción física del país. Esta actitud coincidió con el principio de la Guerra Fría, cuya frente se encontró a lo largo de la frontera de los dos estados alemanes. Ahora, los Estados Unidos necesitaron a Alemania Occidental como aliado contra la Unión Soviética. Un recuerdo permanente de los crímenes del pasado reciente no pareció oportuno, y así se entiende que medidas como la denazificación finalmente no se persiguieron con la rigurosidad necesaria. La memoria de la Segunda Guerra Mundial en esta época era sobre todo una memoria individual o familiar o relacionada a algunos grupos particulares, como por ejemplo los desplazados. Esa coyuntura entre intereses nacionales e internacionales cambió al inicio de los años 60 con la captura de Adolf Eichmann en Argentina y el juicio contra él en Jerusalén. Y ahí necesitaría por favor la próxima diapositiva. Gracias. Sí, con la captura de Eichmann de repente hubo un interés grande en el pasado reciente. Además, el susto que nazis tan poderosos como Eichmann pudieron esconderse durante años. Esto llevó a una actitud diferente frente al pasado. Para Alemania, en ese contexto, son importantes los juicios contra guardias de la SS del campo de concentración de Auschwitz. Una consecuencia importante de esos procesos llevados a cabo por el fiscal Fritz Bauer es que los crímenes nazi en Alemania no prescriben. De hecho, hoy por la mañana en el periódico estuve leyendo que se está abriendo otro juicio contra un exguardia de un campo de concentración. Esos juicios siguen teniendo un alto valor simbólico en Alemania. Y hay una cosa más que cambió en los años 60, es que la primera generación posguerra, es decir, aquellas personas que nacieron más o menos entre 1935 y 1950, se volvió mayor de edad. Con el reconocimiento que aún había muchos antiguos nazis en posiciones de poder en Alemania, esta generación preguntó a la generación de sus padres por sus actos y responsabilidades. Es gracias a esta generación de los 68 que en Alemania empezó un debate permanente alrededor de las responsabilidades alemanas por los crímenes nazis. El concepto central en este momento de este debate fue el de la culpa individual, igual que la culpa colectiva del pueblo alemán. Siendo los responsables de los crímenes de sus propios padres, el concepto de la culpa generó un sentido para esta generación. La próxima diapositiva, por favor. Gracias. Para la segunda generación posguerra, a la que pertenezco yo, ese concepto ya no era suficiente para justificar el por qué era importante hablar del pasado nazi.
Nacidos 30 años después de la guerra, no veíamos ninguna culpa individual, ninguna culpa colectiva de nuestra generación. Pero algo que de hecho sí entendíamos muy bien en ese momento era el concepto de la responsabilidad particular que tenemos como alemanes por velar por la no repetición. La responsabilidad para nosotros era alemana, ya que fueron los alemanes que cometieron el Holocausto, y era nuestra porque fueron nuestros propios abuelos que lo cometieron. Ese ajuste de la justificación estuvo acompañado por otras reinterpretaciones que buscaron adaptar el relato a tiempos cambiados. Como ejemplo quisiera citar al entonces presidente de la República Federal, Richard von Weizsäcker. Él dio un discurso el 8 de mayo de 1985 con ocasión de los 40 años de la final de la guerra. Ese día en los manuales alemanes de historia se llamaba en ese entonces Día de la Capitulación del Ejército Alemán. El mismo día en Francia es un festivo y se llama Día de la Liberación. Capitulación no es una mera descripción de lo que pasó, sino enfoca en la derrota. Weizsäcker en su discurso dijo que ese 8 de mayo para los alemanes era un día de liberación también, porque ellos también fueron liberados del régimen atroz de los nacionalsocialistas. Él así logró una reinterpretación de ese día y se puede decir que ese cambio paradigmático marcó un giro en la cultura del recuerdo. La próxima, por favor. Bueno, es el discurso, entonces la próxima. Y la próxima, perdón. Sí. Hoy en día, la tercera generación de posguerra está en los colegios. La sociedad alemana ha vivido unos cambios fundamentales que se reflejan en las aulas. Primero, la generación que presenció la guerra se está muriendo y hace falta la relación directa e inmediata con los testigos presenciales de la época. Ya no hay abuelitos que pueden contar de sus experiencias. Segundo, las migraciones a partir de los años 90 han llevado a grupos muy heterogéneos, grupos multiculturales. Queda bastante obvio que difícilmente a un niño cuyos padres vinieron de Turquía, de Bosnia o de Siria se puede justificar por qué debe aprender el Holocausto si era una responsabilidad particularmente alemana. Lo mismo, de hecho, es válido para un niño de una familia alemana que ya no conoce a sus bisabuelos. La justificación, entonces, no puede ser la misma que para la segunda generación posguerra. Ahora, como el Holocausto hace tiempo se ha vuelto un referente global cuando se habla de crímenes de lesa humanidad, un concepto plausible para la tercera generación puede ser la responsabilidad que uno tiene como ser humano por velar por la no repetición. Y eso es algo que estamos observando en esos años en los salones de clase en Alemania. Regresando al contexto colombiano, tenemos que tener en cuenta que la memoria histórica del conflicto a largo plazo no se hace a través de una ley. En este momento, cuando todos tenemos la memoria fresca del conflicto, puede ser obvio la importancia de recordar. Pero, ¿qué pasará en unos 30 o 40 años cuando ojalá ya habrá una generación de colombianos sin experiencia propia de la violencia? Esas transformaciones en la justificación del por qué recordar no se dan de hoy a mañana, sino necesitan tiempo, igual que el desarrollo de una narrativa compartida de lo que pasó. Y eso es mi segunda tesis. Sí, que los procesos de memoria necesitan tiempo, mucho tiempo. Procesos de memoria necesitan tiempo para ser negociados, para madurar, para ubicarse a sí mismo frente al pasado, para entender qué pasó, para encontrar un consenso social acerca de la pregunta ¿qué es una memoria adecuada? ¿Cómo se debe recordar? En breve, la cultura del recuerdo necesita tiempo para ser negociada, necesita una sociedad dispuesta a negociar. Darle la palabra a grupos tradicionalmente excluidos del recordar histórico, darle la voz a las víctimas, no automáticamente significa que ya se construyó una memoria histórica. En un inicio es simplemente una multitud de voces a partir de las cuales con el tiempo se puede cristalizar una narrativa compartida, una narrativa que refleja el consenso social sobre lo que pasó. En Colombia me parece, ahí me permite una perspectiva exterior, me parece que en este momento estamos en esa multitud de voces, estamos recolectando todas las voces que sí tradicionalmente han sido excluidas,
pero todavía no tenemos una narrativa o unas narrativas. La pregunta no es solo qué se incluye en la narrativa, sino también cómo se narra. El ejemplo de Weizsäcker que acabo de citar, con el cambio de la derrota hacia la liberación, ya nos dio una pista. Incluso cuando ya existe un acuerdo de que es importante recordar, la memoria histórica sigue un campo de debate. Está en un movimiento constante. La próxima, por favor. ¿Sí? Entonces, eso sería mi tercera tesis, que la memoria histórica está en un movimiento constante. El giro hacia una cultura del recuerdo que se logró en los desarrollos en el desarrollo de los años 60 no fue un simple cambio de silencio hacia el debate. Desde entonces, en Alemania se ha discutido cuál es la manera adecuada para no olvidar las atrocidades del régimen nazista. De manera de ejemplo, quisiera profundizar en dos aspectos: los debates intelectuales por un lado y los monumentos públicos por el otro lado. La próxima, por favor. Entre los debates intelectuales hay que nombrar sobre todo dos: la llamada disputa de los historiadores a mediados de los años 80 y el debate entre el escritor Martin Walser e Ignaz Bubis de 1998. La disputa de los historiadores es un debate alrededor de la singularidad del Holocausto, que se llevó principalmente entre el historiador Ernst Nolte y el filósofo Jürgen Habermas, y que se enseñó en la afirmación de Nolte que los campos de concentración tuvieron sus modelos en el Gulag soviético. El resultado de este debate es que hoy en día es consenso social en Alemania que Auschwitz fue singular. De hecho, se ha vuelto casi un ritual que cuando un político quiere reafirmar que es buen demócrata, reafirma la singularidad del Holocausto. El debate entre el escritor Martin Walser y el entonces presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Ignaz Bubis, se originó en un malestar pronunciado por Martin Walser acerca de la cultura del recuerdo. Walser vio una exageración en el recordar y nombró a Auschwitz una porra moral que terminara cada debate incluso antes de iniciarlo. Bubis, por su lado, culpó a Walser de incendio intelectual y corroboró la necesidad de la repetición del recuerdo para garantizar la no repetición de la historia. Ese debate, de hecho, no ha perdido su actualidad desde entonces. Desde las últimas elecciones de septiembre del año pasado, por primera vez en la historia de la República Federal, hay un partido político en el Parlamento que tristemente no quiere que el Holocausto fuera un elemento central de la cultura del recuerdo alemana. Otro ejemplo de la dificultad de llegar a un consenso frente a la memoria adecuada son los monumentos y memoriales. La próxima, por favor. Aunque unos pocos memoriales para las víctimas del nacionalsocialismo se construyeron ya en los años 50, sobre todo en forma de memorial en cementerios, la mayoría de los monumentos tienen fecha a partir de los años 80, después del giro paradigmático que se dio con el discurso de Weizsäcker. Pero aún en este momento no siempre era fácil construir un lugar de memoria y muchas veces los iniciadores se vieron enfrentados con la acusación de denigrante de los suyos. De manera de ejemplo, quisiera nombrar aquí el proceso larguísimo que tuvo la construcción del monumento a los judíos asesinados en Berlín y los Stolpersteine, piedras de tropiezo, se podría traducir, del artista Gunter Demnig, que son placas metálicas con nombres y fechas de vida de personas judías y que se ubican frente a las casas donde vivían. No todos están de acuerdo en utilizar el espacio público de esta manera para el recuerdo. Y resulta que la representante más conocida de esa crítica es Charlotte Knobloch, presidente de la comunidad judía en Múnich. Mientras la memoria del llamado Tercer Reich es bastante fija en cuanto a significados y contenidos, la memoria de la República Democrática Alemana es mucho menos formada. Por un lado, eso se debe a la cercanía en el tiempo. 28 años después de la reunificación de las dos Alemanias, hay muchas personas que recuerdan muy bien su vida en la República Democrática. Por el otro lado, también se debe a una actitud, yo diría, más relajada, tal vez, frente a qué era la República Democrática. La posición hegemónica, y en este caso es la posición occidental, es obvia. La RDA era un régimen injusto y represivo que encerraba, espiaba y a veces torturaba a sus propios ciudadanos. Pero
¿Cómo esta posición encaja con los recuerdos que mucha gente tiene de su vida diaria, que no son recuerdos de represión, sino de una vida bastante normal, con sus alegrías y tristezas normales? Con el fin de esclarecer la naturaleza de la dictadura de la RDA, se formó una comisión de investigación conformada por políticos, historiadores, periodistas y otros científicos. En el año 2005, en su informe final, la comisión pronunció la recomendación de permitir una memoria polifónica que debería respetar las experiencias diarias de las personas que vivían en la RDA. Y esta es mi tercera tesis, por favor. Hay que respetar la vida vivida. Aunque esta postura tal vez no nos sorprende tanto, para el momento y para Alemania sí era nuevo. Para la memoria del llamado Tercer Reich no se permite una memoria tan polifónica. En el caso de la RDA, sin embargo, el reconocimiento del valor de la vida vivida es un elemento clave para la integración interna y la reconciliación entre las sociedades de dos estados ideológicamente separados. Y separación es el término clave para mi última tesis, por favor. Hay que entender la historia como propia y compartida, incluso cuando no es el propio pasado. Cuando Alemania celebró su reunificación tras 40 años de separación, no fue una unión entre iguales, en el sentido de que la victoria moral en una batalla entre ideologías opuestas la obtuvo la Alemania occidental. El vencedor escribe la historia. Eso no es una comprensión nueva. ¿Qué pasaría entonces con la historia paralela de la República Democrática? ¿Se podría seguir ignorándola, como había sido la costumbre en la Alemania occidental por mucho tiempo? Yo, por ejemplo, no me acuerdo, yo soy de la parte occidental, no me acuerdo en mi propio tiempo del colegio haber aprendido algo sobre la RDA. Era como si no existiera. Pero al mismo tiempo, es la historia de una parte significativa de la población alemana. Si entonces, memoria histórica es la manera como la gente convive con el pasado y designa sentido para recibir orientación para el presente y futuro, la historia paralela no se puede dejar al lado, sino hay que entenderla como propia, en el sentido que es una historia que pertenece a mi grupo y que define a mi grupo y que por ende es mi responsabilidad. Eso es un reto para la enseñanza, ya que es en la escuela donde recibimos aquellos saberes que la sociedad considere necesarios para sus futuros ciudadanos y ciudadanas. Y por esta razón quisiera terminar mi intervención con una imagen tomada de un texto escolar para la enseñanza de la historia. Lo que vemos aquí es la página introductoria para el capítulo de la separación a la reunificación, Alemania después de 1949. La historia de los dos estados alemanes se representa aquí en forma de círculo que estaría incompleto sin el otro. Me parece un aprendizaje muy útil. Entender el pasado como el mío, incluso cuando no es mi experiencia propia, ayuda a entenderlo como significativo. Y con esto quisiera cerrar también el círculo de mi argumentación. Justificar por qué no se debe olvidar también es una pregunta por los sentidos que genera la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Le damos paso